Y fue allí, en ese escenario de soledad absoluta, donde ocurrió lo inimaginable. La zarza ardiente. De repente, Moisés vio algo extraño, algo que llamó su atención y lo detuvo en seco. En medio de la montaña había una zarza, un arbusto encendido en fuego. Las llamas lo cubrían por completo, ardía con intensidad, pero había algo diferente, la zarza no se consumía. Moisés se frotó los ojos. El fuego crepitaba, pero las ramas seguían intactas. No era un fuego común. No era un incendio del desierto. Era algo sobrenatural, algo que desafiaba toda lógica humana. Intrigado, Moisés dijo para sí mismo: «Iré a ver esta gran visión, ¿por qué la zarza no se quema?». Y entonces, cuando dio pasos para acercarse, una voz lo detuvo. La voz de Dios. De en medio del fuego salió una voz poderosa, una voz que estremeció el aire, una voz que no era de hombre ni de criatura, era la voz del Dios eterno. «Moisés, Moisés». El pastor tembló. Nunca había escuchado algo semejante. Cayó al suelo con el corazón agitado, y con voz temblorosa respondió: «Aquí estoy». Y la voz de Dios le habló con autoridad: «No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». El aire se llenó de reverencia. Moisés, temblando, obedeció. Se inclinó y escondió su rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios. Entonces el Señor dijo: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Estaba frente al Dios de sus antepasados, frente al Creador que había guiado la historia de su pueblo. En la vastedad del desierto, entre dunas ardientes y montañas silenciosas, se esconde uno de los relatos más impactantes de toda la historia bíblica. Un relato donde un hombre común, fugitivo, cansado y sin rumbo, se encuentra cara a cara con la presencia divina. Un relato donde lo imposible ocurre, donde el fuego no consume, y donde el Creador del universo habla con voz poderosa para revelar un destino que cambiaría la historia de la humanidad. Hoy te contaré la historia de Moisés y la zarza ardiente, un episodio que no solo revela la grandeza de Dios, sino también la misión sagrada que puede ser puesta en manos de alguien que jamás se creyó digno. Prepárate, porque este relato no es simplemente historia, es un llamado eterno a escuchar la voz de Dios en medio de nuestro propio desierto. Moisés en el desierto. Moisés, el hombre que alguna vez fue príncipe en Egipto, ahora caminaba por tierras solitarias. Tras huir de la corte del faraón por haber defendido a un hebreo y matar a un egipcio, su vida había cambiado radicalmente. Ya no llevaba túnicas reales ni caminaba en palacios de mármol. Ahora era un pastor, cuidando rebaños en tierras ajenas, refugiado en Madián, viviendo con su esposa Séfora e intentando dejar atrás un pasado que lo perseguía. 40 años habían pasado desde su huida, 40 años de silencio, de anonimato, de aprendizaje en la soledad del desierto. Parecía que su vida estaba destinada a terminar así, pastoreando ovejas, lejos de Egipto, lejos de su pueblo, lejos de cualquier gloria. Pero Dios tenía otros planes. El Horeb, monte de Dios. Un día, Moisés llevó a su rebaño hacia el desierto profundo, guiando las ovejas hasta las faldas del monte Horeb, también llamado el monte de Dios. Era un lugar imponente, solitario, con rocas desnudas y un aire de misterio sagrado. La misión divina. Y Dios le habló, revelando su plan eterno. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus opresores. He conocido sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios, y para sacarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra que fluye leche y miel. Moisés escuchaba atónito. Sus manos sudaban. ¿Era posible que Dios lo estuviera llamando a él? Y la voz continuó.
Ve ahora, porque yo te envío a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El corazón de Moisés se detuvo. Él, un simple pastor, un fugitivo, un hombre inseguro y lleno de dudas, ¿sería el elegido para enfrentarse al Faraón? Las dudas de Moisés. Moisés, temblando, respondió con voz quebrada. ¿Quién soy yo para ir al Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Sentía que no era digno, que no tenía la capacidad. Pero Dios le respondió con firmeza. Ve, porque yo estaré contigo. Moisés aún dudaba. Tenía miedo de que los israelitas no le creyeran, de que lo rechazaran. Entonces preguntó: si voy y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y fue allí donde Dios reveló una de las declaraciones más poderosas de toda la historia bíblica. Voz fuerte, solemne, con eco. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Ese nombre eterno, esa declaración infinita, revelaba la esencia misma de Dios, aquel que existe por sí mismo, el que no depende de nadie, el que es eterno, el que es todo. El temor y la promesa. Moisés seguía resistiéndose. Argumentaba que no tenía la elocuencia necesaria, que su lengua era torpe. Pero Dios le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hizo mudo o sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ahora ve, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. Moisés aún dudaba, y pidió que alguien más lo acompañara. Entonces Dios, con paciencia, le concedió que su hermano Aarón fuese su portavoz. Pero la misión ya estaba clara: Moisés sería el libertador. El significado de la zarza. La zarza ardiente fue más que un milagro. Fue un símbolo eterno. Un arbusto común, pequeño, insignificante, pero ardiendo con el fuego de Dios, sin consumirse. Así también era Moisés, un hombre común, débil, inseguro, pero que con el fuego de la presencia de Dios sería transformado en un instrumento poderoso para cumplir un propósito eterno. La zarza ardiente nos recuerda que no importa cuán insignificantes nos sintamos, si el fuego de Dios arde en nosotros, nada podrá detenernos. La historia de Moisés y la zarza ardiente no es solo un relato del pasado. Es un mensaje para nosotros hoy. Dios sigue llamando en medio de nuestros desiertos. Él sigue encendiendo fuego en lo común y transformando lo ordinario en extraordinario. Moisés pasó de ser un fugitivo a ser libertador. Y todo comenzó con un fuego que no se apagaba y una voz que lo llamó por su nombre. Quizás hoy tú también estés en tu propio desierto, sintiéndote perdido, pequeño o incapaz. Pero recuerda, si Dios está contigo, no hay faraón que pueda detener tu misión. Porque el mismo que habló desde la zarza sigue diciendo: yo soy el que soy. El Dios eterno, el que nunca cambia, el que siempre cumple sus promesas.